moderador tenemos a José Antonio Carazo. Buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes. Él es director de la revista Capital Humano desde 1994 y es una de las cabeceras más relevantes sobre recursos humanos. Recibió en el 2014 el primer premio Proyectos Emocionalmente Responsables de la Comunidad de Madrid en la categoría de Medios de Comunicación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Es licenciado en Ciencias de la Información, técnico superior en Riesgos Laborales y diplomado en el Desarrollo Gerencial WCAE. Y fue elegido uno de los 10 profesionales más influyentes en recursos humanos en 2007 por el periódico online Recursos Humanos Digital, RRHH Digital, coautor de Vives o Trabajas e Instintos Laborales. Además de todo esto, es jefe de publicaciones laborales de Especial Directivos desde 2002 y director de Revista de Comunicación desde 2007. José Antonio, ¿qué espacio ocupa en la actualidad la preocupación de las empresas en la formación continua de sus personas? Vamos a ver, en primer lugar, buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar a este lado del teatro por primera vez y también para Voltes Club el participar en este evento. ¿Qué papel ocupan? Yo creo que en unos momentos en los que hemos atravesado un periodo de crisis bastante importante y donde las empresas han tenido que buscar alternativas no económicas y otro tipo de recursos para motivar, para comprometer y para formar a sus empleados, la formación se ha convertido en una de las claves de la gestión empresarial. Y también, y algo muy ligado al enunciado que se ha puesto en esta mesa de motivación y talento, ahora se está poniendo el foco en la búsqueda de talento, del talento que necesita cada empresa, que cada talento es distinto, y en la motivación, en tratar de que las personas se queden en las empresas porque quieren y no porque no tengan otro sitio donde ir, y tratar de que lo hagan de forma voluntaria y, si cabe la expresión, entusiasta. Efectivamente, porque más allá de la formación teórico-práctica, por ejemplo, ¿qué carencias son las más comunes en nuestros profesionales? O sea, ¿qué capacidades de comunicación o de gestión de equipos echan más en falta? Vamos a ver, yo creo que es muy habitual en todos los anuncios de cursos de formación y en todas las ofertas de las consultoras especializadas que reiteradamente se están dando cursos de comunicación en público, de hablar en público, de trabajo en equipo, de motivación, de liderazgo. Son carencias en habilidades que muchas veces no se soslayan en las escuelas de negocios o en los centros de formación. Yo creo que en general sí hay carencias fundamentalmente en el ámbito de las relaciones sociales. Y en el ámbito de la comunicación, pues sobre todo en niveles directivos, son carencias muy importantes. Desde pequeños no nos enseñan a hablar en público, no nos enseñan a presentar proyectos, no nos enseñan a convencer con la palabra y cuando somos mayores nos cuesta mucho trabajo. Muy bien, pues sin más, te dejo con tus compañeros para que empecéis el debate. Muy bien, pues reiterando mi agradecimiento a la organización, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda. En la anterior se ha visto un poco las relaciones de la empresa con agentes culturales desde el punto de vista de la proyección externa y ahora la orientación de esta mesa es hacerlo desde el punto de vista de la proyección interna, es decir, cómo utilizar las técnicas o cómo utilizar determinadas iniciativas culturales para que las empresas funcionen mejor, para que las personas se sientan más motivadas, más integradas y para que de alguna forma pues se establezca un diálogo entre el ámbito cultural y el ámbito de la organización. Muchas veces hablamos de empresas y creo que al hablar de empresas dejamos fuera una parte. Creo que sería más correcto hablar de organizaciones porque las organizaciones tienen que funcionar bien y no necesariamente suelen ser empresas con ánimo de lucro, sino que pueden ser organizaciones que lo que tienen que hacer es gestionar eficazmente recursos y conseguir objetivos. Para analizar estos aspectos, contamos con 4 personas, con 4 expertos que de alguna forma están a los dos lados. Por un lado está la parte de los que prestan este tipo de servicios y por otro lado los que los utilizan en el ámbito de la empresa. Tenemos con nosotros a Santiago Sánchez. Santiago Sánchez es actor y director
Forma parte de la compañía LOM Imprevis y es coordinador pedagógico del proyecto Actúa Empresa. Es director de escena y pionero en el campo de la improvisación en España. Dirigió durante un tiempo la Escuela Municipal de Teatro de Aldaya y su labor ha merecido algunos reconocimientos de la Generalitat Valenciana y algunos otros premios que no vamos a extendernos, si te parece. Para abrir un poco el fuego contigo, desde la parte un poco de ese proveedor de esos servicios o de esas habilidades, me gustaría que me dijeras un poco pues, lo que me acaba de preguntar el introductor y que yo te traslado a ti la pregunta. ¿Qué necesitan las empresas o las organizaciones? ¿Qué carencias tienen? Cuando se acercan a vosotros, ¿qué buscan? Sí, yo creo que acabas de dar la contestación hace un momento. Las dos grandes áreas que en principio más inquietud generan es la capacidad de poder comunicar bien, ¿no? Esta idea siempre de las presentaciones, tengo que presentar cómo puedo mejorar esas habilidades comunicativas, ¿no? La segunda cuestión, efectivamente, es interesante que se remarque porque depende de qué tipo de empresas dan gran valor al tema de las relaciones sociales. Por ejemplo, muchas veces hemos asistido a talleres donde incluso gente de un departamento no se conocían, realmente no había un contacto. Y precisamente este marco aporta un valor añadido. Muchas veces también simplemente hay una idea quizás de team building, pero ¿qué puede aportar el valor añadido cuando se utilizan unas determinadas técnicas? Pues aparte de que ese momento de diversión, de distensión, aprovecharlo para recibir estos conocimientos en estas habilidades de comunicación, en estas habilidades relacionales, ¿no? Sociales, yo creo que además quedan otros dos apartados que son importantes. Uno es el de la creatividad. Hablamos aquí de talento y muchas veces lo que hace falta es impregnar de una creatividad, un ambiente de creatividad. Y evidentemente la creatividad no es algo que se puede dar una tecla y decir, oye, vamos a estar creativos. Es un estado de ánimo y ese estado de ánimo se puede fomentar. Y otro antes se apuntaba en la mesa anterior y se decía, y tiene que ver con la creatividad, la idea de que a veces incluso las propias organizaciones les cuesta crear su discurso, crear su historia. Se habla de storytelling y evidentemente esa idea de crear relato que cada día vemos que es fundamental a la hora de presentarnos, pues eso es otra área. ¿Qué pasa? Cuando se aplica todo eso al teatro, muchas veces se descubre que en vez de la técnica concreta, lo que hay es un movimiento sobre la pasión de comunicar. Luego, si acaso, hablaremos con más detenimiento de esto. No estamos transmitiendo tampoco técnicas, como digo, interruptor, sino una forma de encarar las situaciones que lo que aportan es un gran valor añadido y yo creo que esa es la experiencia que en los 3 últimos años que venimos desarrollando el proyecto de Actúa Empresa con diferentes empresas y organizaciones, pues hemos podido comprobar in situ, ¿no? Muchas gracias. Raquel Espantaleón es otra de nuestras invitadas. Buenas tardes. Es Head of Planning y responsable de estrategia de Macan en Madrid, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, también en Investigación y Técnicas de Mercado. Es Community Manager, bueno, tiene una gran formación y una gran experiencia. Vosotros habéis utilizado en Macan las técnicas teatrales. Sería un poco la continuación de la pregunta de Santiago. ¿Para qué las habéis utilizado? ¿Qué carencias habéis detectado? ¿Y cómo lo habéis hecho? Total. Bueno, nosotros primero tengo que decir que vengo aquí en calidad de clienta súper satisfecha con Actúa Empresa. La verdad es que nosotros nos acercamos la primera vez un poco por casualidad. Vimos que había una formación aquí en los teatros del canal que constaba de 3 sesiones. Había una parte de proyectar la voz, de moverte en el escenario y de storytelling. Y como efectivamente las agencias de publicidad siempre estamos muy preocupadas por el storytelling y el story doing, nos pareció que era bueno, intentar verlo desde otro ángulo, que nos podía aportar la cultura, lo que nosotros hacemos habitualmente en la agencia con nuestros clientes. Y la verdad es que el descubrimiento fue toda una sorpresa, bueno, de hecho, tan sorpresa que hemos repetido ya 2 veces más, porque lo que nos ha ayudado, nosotros nos dedicamos básicamente, bueno, mucho de nuestro trabajo es presentar lo que hacemos a los clientes. Es muy triste, pero hay un dato que dice que en una presentación el 20% es lo que estás contando, el 80% cómo lo estás contando, lo cual pues quiere decir que puede haber mucho trabajo detrás de equipos creativos, de estrategia, de cuentas,
para presentar una campaña y al final es más la puesta en escena que justamente lo que estamos contando. Y hay un déficit al final en todas, bueno, no solo en las agencias, en todas las compañías, lo decíais antes, en saber presentar y en saber vender los proyectos. Y para nosotros fue como la primera aproximación fue esa, intentar ayudar a la gente dentro de la agencia a presentar mejor el trabajo que hacemos. ¿Habéis establecido algún mecanismo? ¿Habéis detectado de alguna forma que ha funcionado, que Sí. lo que habéis hecho ha sido positivo? También tengo que decir que esto no es una sesión de un día. O sea, no es que uno venga a una sesión con estos señores, que son magníficos, y salen todos transformados, no. Pero sí que hay una cosa muy interesante que a nosotros nos sirvió muchísimo en estas sesiones, fue que las personas que tuvieron la oportunidad, porque la idea es que bueno, vaya pasando la agencia de poco en poco, somos muchos, somos 400 y pico, no podemos ir todos a la vez, pero sí que es verdad que la gente que ha pasado por esta experiencia ha tenido una vivencia de conocerse a sí mismos. Al final, cuando nosotros presentamos en la agencia, no hay nadie que te esté analizando en ese momento de uy, hoy has tartamudeado, te paseas mucho por el escenario mientras hablas, te pones nervioso. No, nosotros hacemos una valoración al final de hemos vendido la idea, no la hemos vendido al cliente, pero no hay un análisis individual de cada una de las personas que presentan. Y lo que te permiten estas sesiones es autoevaluarse cada uno, darte unas pautas de qué tienes que mejorar y la gente lo que está haciendo ahora es, todos los que asistieron al curso, implantarlas para cada día hacerlo mejor. Pero sí se ha funcionado. Rudolf Schutten es CEO y cofundador de Keynos, una plataforma que permite motivar e involucrar a todos los empleados de una organización. Lleva más de 10 años de experiencia en puestos de desarrollo de negocio y de ventas B2B. Y también en vuestra experiencia, hasta donde sea, habéis utilizado las técnicas teatrales para el desarrollo de vuestro discurso empresarial. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en el lanzamiento de vuestra empresa y en la forma de trabajar? Buenas tardes. La verdad es que nosotros llegamos también un poco de casualidad a la solución que ofrecen ellos, con la idea de combinar, por un lado, oye, necesitamos, ahora que estamos, nosotros somos... perdona. Hola, buenas tardes. No hace falta que sea. Nosotros somos 14 personas en el equipo, con lo que estamos en un estadio muy distinto del que tienen otras compañías, pero sí que llegamos en un momento en el que veíamos, por un lado, que necesitábamos construir un discurso de venta de compañía, un discurso comercial que estuviera unificado y que tuviera para el que recibía el mensaje, porque en el fondo lo que cuentas es casi lo de menos, es cómo lo cuentas, la puesta en escena, que se entendiera lo que teníamos en mente, que no sabíamos ni verbalizarlo nosotros, con lo que al final dijimos, oye, lo que tenemos todos en mente, y fue un trabajo por un lado, de co-creación con las 14 personas del equipo, pues de intentar volcar todo lo que teníamos todos en mente para ayudarnos desde el punto de vista de, oye, qué es lo que tiene más impacto, qué se percibe, qué se escucha cuando está en una presentación, ayudarnos a construir el discurso comercial de qué es lo que hace la compañía, y luego también una parte de, que es el storytelling famoso, y luego también una parte de team building, que también es una palabra que ha salido antes, de, oye, cómo si conseguimos en una organización pequeña construir el discurso entre todos, en el fondo conseguiremos que la empresa sea, todo el mundo forme parte del proyecto, con lo que al final se mezclaba un objetivo comercial, oye, vamos a vender más, que sirva cuando estamos presentando, pero que también sirva cuando todos le estamos vendiendo, porque cualquier idea, cualquier tema que se hace internamente, con la familia, con los amigos, con la empresa, todo es exponer una idea e intentar que la otra persona en el fondo la entienda y que te compre tu momento. Con lo que al final se combinaba trabajo en equipo, idea, negocio, en el fondo es como la cultura, es que es un concepto tan amplio que íbamos para ayudar a construir el discurso y nos dimos cuenta que nos servía para construir equipo, para ayudarnos internamente en nuestro día a día, con lo que al final es un beneficio muy amplio. Vosotros pertenecéis a dos organizaciones muy distintas, por lo menos en cuanto a tamaño de empleados. ¿Es más fácil con un equipo integrado motivarles con algo nuevo, como puede ser las técnicas teatrales, o es más fácil empezar de cero con una empresa pequeñita donde todos os conocéis? Primero una y luego otro. Claro, es que es totalmente diferente. Nosotros, parte de hacer esto, efectivamente, es para motivar a los empleados. No solo hacemos formación en el ámbito de
digamos, de mejorar las capacidades de expresión y del storytelling, sino bueno, en otros ámbitos, y lo que tratamos un poco que todo el mundo en la agencia al final pueda participar del mayor número de sesiones posibles. Pero en este caso, en el caso de la relación con Actúa Empresa, la gente sobre todo lo vive, como decías tú, no es un tema ya solamente técnico del trabajo, que efectivamente nosotros hacemos mucha formación digital, porque ahora es lo que pita y el consumidor ya no es on y off, ahora es on digital, y entonces todo el mundo tiene que saber de esto, sino porque a la gente le servía en su día a día. Es un tema personal, es decir, no solamente me sirve para el trabajo, para exponer mejor, sino luego en mi día a día también me ayuda, porque al final la gente tiene que relacionarse con los demás. Entonces, ese quitamiedos, es el poder hablar en público delante de más gente, o sea, que no solamente es en el momento de ir a presentar a un cliente, sino, bueno, tiene un recorrido mayor en la vida personal. Ajá. La gente le da un beneficio. Yo, además, antes de montar la compañía en la que estamos ahora, había estado en publicidad, con lo que sí que es verdad que había vivido el contarle a un cliente lo que muchísima gente ha trabajado a veces hasta el día anterior por la noche, con lo que te juegas a todo o nada. Estas son las tripas del sector. Yo lo que luego viví en una empresa que es de nueva creación es que si a la gente que estamos involucrando en nuestro día a día, le dices, oye, contamos contigo a futuro, pero además le permites participar en la construcción del mensaje, de qué es la compañía, hacia dónde queremos ir, cuál es el objetivo que tenemos, el impacto que tiene y la respuesta es increíble. También nos acompaña Marta Montalbán, que es gerente de Vito Productions. Es vicepresidenta de ADETCA, la Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña, y socia fundadora de Cultura y Alianzas. Ella es licenciada en Derecho y en Administración de Empresas y es el festival de temporada alta que gestiona ella con su equipo. Es considerado por el Barómetro de la Cultura de 2016 como el Festival de las Artes Escénicas de mayor importancia en nuestro país. También en torno al festival existe una iniciativa que se titula el CIRCLA. No sé si lo digo correctamente. Explícanos qué es el CIRCLA. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Antes que nada, decir que el festival Temporada Alta es un festival de artes escénicas que está creado y gestionado por una empresa privada. Nosotros año tras año nos planteábamos de qué manera podíamos, como todo el mundo, todas las empresas quieren mejorar y tener un producto de mayor calidad y mayor alcance. Llegamos a la conclusión que, ya que teníamos una muy buena relación y un buen club de mecenazgo, quizá deberíamos aprovechar la oportunidad de contacto con los directivos de estas empresas para que ellos nos ayudaran a mejorar en nuestro festival. Así, constituimos una especie de consejo asesor que está formado por 11 empresarios de distintos ámbitos y con los cuales nos reunimos un par de veces cada año, más no porque, como os podéis imaginar, pues ya lo hacen de manera altruista y es difícil. Entonces, una de las sesiones la dedicamos a valorar qué ha pasado con el festival, con los objetivos que nos planteamos al inicio de cada edición. Valoramos, ellos nos dan su punto de vista, su mirada crítica, muchas veces, y aportan valores, contenidos distintos para la próxima edición. Es decir, nos ayudan a mejorar lo que hacemos a partir de otra visión que muchas veces es enfocar, ¿no? Poner el foco en otros aspectos de lo que hacemos que nosotros quizás pues no los hemos atendido porque no le hemos dado la importancia que ellos desde su experiencia profesional creen que debería darse. La otra sesión la dedicamos anual, la dedicamos a hablar de temas relacionados con la cultura. Es decir, llevamos todo el año hablando de cultura y turismo. El año anterior, pues cultura y educación, cultura, formación. Entonces, nos ayudan a trabajar sobre una temática sobre la cual pivotamos con actuaciones o actividades complementarias durante el festival. Es un poquito el punto de vista pues, desde otra perspectiva. El beneficio que obtiene el festival es fundamentalmente más tener ese background desde el punto de vista de la empresa, de la organización, porque vuestro foco es la cultura, pero quizá detrás hace falta toda una organización que funcione como una maquinaria perfecta. ¿Es lo que os aportan las empresas es un poco más la visión empresarial o también participan en daros ideas para nuevas iniciativas, etcétera?
Como se imaginan los que se dedican al mundo del espectáculo, de los festivales, el ámbito artístico es tabú. Es decir, el director artístico y su equipo tienen un ámbito de actuación que permite muy pocas injerencias. Entonces, sí que se opina sobre lo que ha pasado, como ha sido el festival desde el punto de vista artístico, pero nos centramos con este grupo de directivos en temas de gestión y proyección, sobre todo. Es decir, uno de los objetivos que tiene Temporada Alta es la internacionalización del festival, es decir, erigirse como un festival que exporta producto a Europa y al resto sobre todo a Sudamérica, y por otra parte importa, es decir, se ha convertido como en la puerta de entrada a Europa de todo el teatro iberoamericano. Para este objetivo, ellos pues nos dan, recuerdo ahora la última reunión que nos decían, pero ¿cómo podemos atraer el foco de atención mediático, la prensa europea, durante estos meses que se fijen en Girona, ¿no? Entonces decían, tenemos que hacer algo, demos un premio o montemos alguna cosa un poco distinta, atrayendo, pues, haciendo que sea un premio participativo, atrayendo a los finalistas durante el festival. Entonces, nos dan ideas para proyectar este festival de manera internacional. Pero sobre todo es gestión y proyección de marca. Estupendo. Volviendo un poco al tema del teatro, que hemos tocado un poco en esta parte de la mesa. Santiago, ¿a vosotros qué os piden más? ¿El lenguaje verbal, el lenguaje no verbal? ¿No se pueden separar las dos cosas? Yo creo, fíjate, voy a utilizar, por aquello de que el teatro toma referencia, dos ideas, una que nos decía antes Raquel y un gesto que me ha parecido hermosísimo de Rudolf, ¿no? Voy a partir de Rudolf, lo que decía, cuando queríamos contar lo que teníamos en mente. Y fíjate que el gesto vino aquí, porque no lo tenemos en mente, lo tenemos en las tripas. Realmente, una de las cosas que yo creo que es más importante de lo que puede aportar el teatro es que es mentira, perdón, no seré yo quien ponga aquí en tela de juicio los años de kinesia, proxémica y todas, pero al final lo de la posturita abierta, el que te lo cuenten así o así, son simplemente técnicas. Recuerdo que una persona, una de las personas de una empresa que trabajaba decía, mi jefe le han debido dar un curso de estos y ya sabemos que va a empezar la reunión contando un chiste por aquello que le han dicho que hay que distender, luego hará una postura abierta y eso nos va a poco. ¿Qué nos puede aportar el teatro? El teatro es que en el fondo somos todos grandes comunicadores y comunicamos lo que somos. ¿O deberíamos serlo? Lo somos. A veces lo que comunicamos es nuestro pánico terrible, nuestro miedo, pero estamos comunicando muy bien. A veces ves a una persona y a los 3 segundos dices, madre mía, ya sé lo que es, me lo ha comunicado perfectamente, ¿no? Si vamos conectando con nuestra pasión, con nuestra verdad, y eso es algo que está en la cultura, no solo en el teatro. ¿Qué fuerza tiene cuando tú hablas con un músico? En el festival de Temporada Alta, los músicos, pues evidentemente estamos hablando de algo pasional, un artesano. A mí me gusta decir que yo creo que la aspiración de cualquier artista, de cualquier actividad de teatro, es trabajar con la calidad del artesano y con la ingenuidad del niño, con la apertura y la felicidad del niño. Ahí entramos ya en territorio, y es lo que estaba diciendo antes Raquel, ¿no? Que empezamos a conectar no con la técnica pequeñita, sino con ese algo más que claro que te sirve para la vida, porque estás... Y entonces, realmente un mejor comunicador no quiere comunicar mejor, quiere cada día ser mejor en su trabajo, mejor en sus habilidades, pero también mejor persona. Y ahí la cultura a veces la echamos de falta en las organizaciones y en las compañías. Nos hemos volcado tanto en puras estrategias comerciales, en técnicas económicas, que falta esa cuestión que la cultura puede aportar, que es el humanismo, o sea, esa parte humana. Y eso es un poco también, por debajo de ese trabajo técnico, lo que nosotros intentamos transmitir. Una cosa que también habéis comentado, y no sé si expresa o implícitamente, ha sido el tema de la credibilidad. También se ha comentado un poco en la mesa de antes. De alguna forma, también la expresión a veces teatro tiene esa connotación de hacer ver algo que no es o transmitir un papel que estás representando pero que no es realmente el tuyo. ¿Hasta qué punto las técnicas teatrales tienen que reforzar la credibilidad de la persona que está hablando, que está transmitiendo un mensaje, y hasta qué punto no lo consigue si esa credibilidad no se tiene ya en el auditorio? Raquel. Hay un vídeo de las virtudes que está en
el canal de YouTube de Actúa Empresa del Muro, que dicen que ellas lo que hacen es entrar en personaje cuando suben a escena y que cuando se ponen… Me hacía gracia porque decía, cuando nos ponemos la peluca cantamos mejor y cuando nos la quitamos cantamos peor, ¿no? Es que porque entro en personaje y eso me ayuda. Entonces, yo no creo que es un tema de ser más… O sea, no es que no seas tú, pero sí que es cierto que en la esfera de lo privado uno se comporta de una determinada manera y cuando sale a hablar en público, bueno, pues al final te estás exponiendo siempre. Además, en este país hay un miedo al fracaso atroz, de a ver si voy a decir algo de una tontería y luego lo van, sobre todo lo retuitean, que está en todas las redes sociales y en 10 minutos me han hundido. Entonces, yo creo que sí que es bueno esa parte de entrar en personajes. Si tú te da miedo ser tú, pues entonces yo no me comporto igual en la agencia cuando voy a presentar a un cliente. En ese momento soy la Head of Planning de McCann y entrar, además hay que pisar fuerte, ¿no?, en el escenario, que entrar como diciendo, aquí vamos. Que en el día a día cuando estoy con mis amigos que no necesita uno hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que son técnicas. Al final, bueno, estoy aquí rodeada de todos mis profesores, porque está Chema, Jatino, Santiago, son todos, pero que te enseñan un poco a dominar esos miedos que tienes, a entender también cómo tienes que hablar. Yo, por ejemplo, suelo hablar muy deprisa, ahora estoy haciendo un ejercicio de voy a intentar hablar despacio, que se me entienda. Pero todo eso nos ayuda después luego a tener más credibilidad delante de un cliente, que no es que no seas tú, eres como tu versión mejorada de ti mismo. Entonces, bueno, no dejas de ser tú, pero amplificado. Rudolf, en vuestro caso, tu opinión absolutamente subjetiva, ¿consideras que las técnicas artísticas, el asumirlas, el desarrollarlas, benefician el carácter innovador de los proyectos empresariales en los que has estado inmerso? Yo pienso en la empresa, pero yo pienso que sí, desde el punto de vista que a todo el mundo le estás planteando, oye, tú puedes contar o puedes participar o puedes hacer más de lo que pensabas, porque tenías unas limitaciones hasta ahora que en el fondo no te permitían venir aquí y hablar con la Head of Planning, porque es, oye, una superdirectiva, no puedo ir, que yo soy un becario, por ejemplo, para trasladarlo a otra empresa. En el fondo, a través de una mayor capacidad de comunicar o de expresarse o de compartir una idea con alguien, mi visión es que sin duda estás haciendo más grande a la persona, al proyecto, con lo que es que totalmente de acuerdo. Y se me ha ido la pregunta. Ahora me he ido un momento a otra empresa y se me ha ido. No, quería decir hasta qué punto las técnicas de creatividad artísticas refuerzan la creatividad o la innovación del proyecto empresarial, o depende un poco del tipo de proyecto. Hay proyectos más aburridos que por mucho teatro que le eches. Vamos, seguro que hay sectores que son menos intensos o menos interesantes que otros, pero en cualquier empresa o en cualquier día a día se pueden hacer las cosas mejor, contar mejor, con lo que en el fondo sí que a través de la cultura se puede ser un poquito más creativo, un poquito más innovador dentro del ámbito y del espacio que tenga cada sector y cada organización, eso sin duda. No sé si se encorseta de alguna forma. Marta, te he preguntado qué ganan vosotros de las empresas y qué ganan las empresas relacionándose con vosotros. ¿Qué aprenden? ¿Qué enseñanzas se llevan a casa? Yo creo que para ellos es una experiencia, estas empresas que forman parte del círculo, es una experiencia de colaborar con un proyecto cultural, con el relaje que tiene hablar de cultura y además les aporta unos valores, yo creo que muy interesantes para ellos y para su día a día. ¿Qué obtienen? Es decir, ahora os he escuchado a vosotros hablando de cómo ayudan las técnicas teatrales y las habilidades técnicas de personal quizá cualificado. A mí me ha venido a la cabeza un intercambio que hicimos, una contraprestación que tuvimos con un sponsor hace un par de años, que es una zapatería que tiene, pues, no sé si 8 o 10 tiendas distribuidas por la provincia de Girona y no encontrábamos la manera de que encajaran con el proyecto. Entonces, entramos con un tema de formación y la formación radicaba en enseñar a las chicas que trabajan en la zapatería a interpretar el estado de ánimo del cliente, es decir, interpretar si era un cliente que no tenía ganas que te acercaras, que no le tenías que dar mucha coba, es decir, una cosa que puede parecer tan simple,
fue un éxito absoluto y lo repetimos durante 2 años con ellos. Así que yo creo que en cualquier ámbito, técnicas teatrales o de observación o de no alterarse, el tono en el cual tienes que dirigir se puede aplicar en cualquier tipo de empresa. Esa es mi opinión. Estupendo. Santiago, como experto en teatro y también en improvisación, que yo creo que es importante en algunos casos, sobre todo en el ámbito empresarial, cuando se acerca una empresa, una organización a vosotros, la cultura, estamos hablando aquí de cultura y la palabra cultura también tiene otras connotaciones, no es lo mismo hablar de la cultura empresarial que de los distintos sectores de la cultura como sector. ¿La cultura puede echar abajo una intervención vuestra? ¿Hay que analizarla antes de llevar a cabo el proyecto formativo? Bueno, ¿Cómo actuáis? Primero hay una cuestión básica que es escuchar cuáles son las necesidades, porque no toda organización, no toda compañía tiene las mismas necesidades, ¿no? Como estaba diciendo ahora Marta. O sea, precisamente una de las cosas que yo creo que más nos hace falta es la capacidad de escucha, ¿no? Y empatizar. ¿Qué necesita esa empresa que tiene delante? Porque incluso muchas veces ante las mismas propuestas tienen lecturas completamente diferentes, ¿no? Te voy a preguntar, ¿saben lo que quieren? Sí, yo creo que en la gran mayoría de veces hay unas carencias, o sea, cuando alguien se acerca es porque realmente ha detectado unas debilidades, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en ese proceso, un proceso que ponemos en marcha formativo, es 2 pequeñas cuestiones muy propias del trabajo de Actúa Empresa, es lo que llamamos las claves y las alertas. Las claves es poder, después de una sesión, resumir en 4 o 5 ideas muy prácticas para que al día siguiente se puedan aplicar cuáles son esas ideas fuerza que se han ido trabajando durante la sesión. Y luego las alertas, como decía antes Marta. Es decir, en mi día a día yo voy detectando dónde estoy sintonizando, es como si fuéramos, ya que estamos hoy aquí con la radio, donde tengo la emisión perfecta o donde hay una pequeña interferencia, que a veces esa pequeña interferencia es lo que va a condicionar precisamente el feliz resultado. Entonces, bueno, a partir de esas pequeñas cuestiones, y creo que además se da otra cuestión muy importante, tú decías los miedos a la palabra cultura, incluso el miedo a la palabra teatro, el miedo a la palabra improvisación. Es decir, una de las cosas es que evidentemente son conceptos castigados un poco socialmente y que creo que una de las labores que es importante que hagamos juntos es revertirlo, porque, por ejemplo, bueno, y conozco además bien el caso de Girona, un festival puede mover durante un periodo de tiempo, durante unos meses, y antes lo hablaba Marta, ¿no? El turismo, acrecentar directamente el turismo, mover, incluso mejorar la sociedad, que en el fondo es lo que pretendemos, mejorar la sociedad. Pero es verdad que hay un miedo a la palabra teatro. A veces la palabra improvisación plantea un reto, porque siempre hay esto de saber responder a los retos, al imprevisto. Pero, por otro lado, la palabra improvisación es una palabra que, por ejemplo, política, económicamente, está muy castigada. Con lo cual, revertir esos procesos y tecnificarlos y ponerlos al servicio del profesional, pues yo creo que es algo muy interesante que, sobre todo, hace que, además, y también eso es bueno para el mundo de la cultura, ganemos en seguidores, ¿no? en que serán en su día espectadores, en gente interesada por todo este movimiento que digo que a veces pues puede quedar en un segundo plano en el ámbito de la empresa. Como experto en improvisación también se pueden tener truquillos para saber improvisar. ¿Es verdad que la mejor improvisación es la que se lleva preparada? La mejor improvisación es la que tiene alguien la mochila muy cargada para poder responder, ¿no? Yo digo, siempre pongo el mismo ejemplo y diría que es como, si pensamos en deporte, que a veces es más fácil, evidentemente hay todo un entrenamiento, pero nunca sabes cómo va a ser el partido de fútbol. Es decir, pero evidentemente si no has entrenado en ciertas técnicas, en cierto trabajo que te ha cargado tu mochila, pues luego evidentemente saldrás al campo y te podrá la presión. O sea, 100.000 personas gritando en el Camp Nou o en el Bernabéu, pues acabarán contigo. Ahora bien, eso no quiere decir que tú digas, no, yo cogeré la pelota, iré por aquí, porque entonces al primer hecho contrario que ocurra ya se te ha acabado todo, ¿no? Pero claro que un trabajo de un improvisador, un trabajo de alguien, es un trabajo de formación, de preparación, precisamente para luego poder exponerse al papel en blanco. Pero yo digo, esto a veces se magnifica y tal. En el fondo lo hacemos todos los días. Nos ponemos delante de un papel y estamos improvisando. Vamos a hacer un proyecto y estamos improvisando. No sabemos. Ahora,
¿Por qué el trabajo, por ejemplo, de Raquel delante de un proyecto de publicidad sea mejor que el mío? Pues porque la preparación suya de años es muchísimo mejor y entonces toda esa preparación previa la va a volcar en un momento de que lo único que se va a diferenciar es que no está expuesto directamente ante el otro. Es un trabajo de despacho, de, como decía antes, de semanas, de meses de preparación, que luego, ¡pum!, hay que presentar. Pero en el fondo lo hacemos todos. A propósito de este comentario que has hecho y de Raquel, a la que dirijo la pregunta, la publicidad parece que históricamente o tradicionalmente se ha vinculado más a la genialidad, a la improvisación, a esas ideas que de pronto no se le ocurren a nadie. Pero claro, van avanzando las técnicas, se va de alguna forma pues profesionalizando en el sentido de que hay estudios detrás, hay mucha investigación. A medida que se va avanzando en estas técnicas, en la utilización de datos, estadísticas, sistemas, se va perdiendo creatividad en el ámbito de la publicidad y hay que buscar formas de soslayar esa pérdida de creatividad, ¿o no existe eso? Yo creo que no. Digamos que la creatividad sigue estando igual que estaba en las agencias. Es cierto que ahora tenemos una serie de herramientas que nos ayudan a enfocar mejor los mensajes, a segmentar mejor los mensajes, pero también porque el panorama en el que nos vemos hoy sometidos es totalmente diferente. Antes había 2 canales de televisión, era muy fácil hacer un anuncio y que te vieran. Hoy en día tenemos no solo muchos canales de televisión, sino mucha multipantalla. La gente no está viendo la tele, está tuiteando, whatsappeando a la vez. Entonces, nosotros necesitamos, para poder llegar a nuestros públicos, que al final es el objetivo de cualquier marca, conectar con sus públicos objetivos, necesitamos más datos. Pero eso no quiere decir que la parte de creatividad, la genialidad que hay en las agencias sigue estando intacta. Y no solamente en el departamento creativo, sino todo el mundo en una agencia debería de aportar su granito de creatividad al proceso. Me gustaría también lanzar una pregunta a los 4. En la mesa anterior parece que se suscitaba cierto recelo sobre el utilitarismo o ciertos mensajes un poco sesgados que se podían trasladar a los públicos, a los clientes. El trabajar con técnicas y el acercarse al mundo de la cultura, como vuestro caso con el círculo de mecenazgo, permite conocer mejor qué está haciendo el ámbito de la cultura en distintos aspectos con los intereses de empresas y organizaciones y permite que el diálogo sea más desde un mayor conocimiento y viendo un poco más las sinergias, más en positivo que simplemente como una relación meramente comercial o económica. Yo creo que sí. En vuestro caso, perdona que te corte, parece sí. que estáis más trabajando por tratar de aportar casi desinteresadamente contenidos uno aparte a otra. Yo creo que es un intercambio constante y nos vamos encontrando con ellos en distintos ámbitos. Ellos, la mayor parte de estos directivos, forman parte del club de mecenazgo, con lo cual hacen una aportación económica al festival y, por lo tanto, tienen unas contraprestaciones. Y a partir de aquí, en función de la estrategia de la empresa, pues se pone el foco pues, ya sea en marca, en prestigio, en cliente, proveedor, trabajador. Es verdad que la motivación del empleado, del trabajador, de clientes y proveedores es uno de los factores que más valoran las empresas, al menos que colaboran con nosotros. Y yo creo que por esta parte se llevan todo esto. Por la otra, desde el punto de vista del festival, la experiencia de 11 empresas exportadoras de todos, bueno, de varios sectores, automovilístico, farmacéutico, médico, concesionarios, es decir, tienen una visión muy distinta de lo que es el propio negocio, pero a su vez tenían una visión de la cultura muy distinta a la que realmente es. Yo suelo decir que las empresas culturales nos olvidamos bastante a menudo que somos empresas porque creemos que como prostituye un poco el concepto cultural. Y al final hacemos cultura, pero también somos empresas y debemos rendir cuentas cada año a los accionistas o propietarios de estas empresas. Entonces, ellos se han aproximado a la cultura desde una perspectiva empresarial y yo creo que les ha sido enriquecedor ver que con cultura también es posible hacer negocio. Yo creo que ha sido un win-win, la verdad. Perdona, José Antonio, porque me gustaría unirme a lo que ha comentado Marta y es, en una mesa en la que estamos hablando sobre motivación,
no centrarnos también solo en lo que la empresa puede sacar del mundo de la cultura, sino lo que la cultura puede sacar del mundo de la empresa, ¿no? Y quizá es esa motivación que obtenemos del sector empresarial de ser capaces de intentar contarnos mejor, porque muchísimas veces creo que el mundo de la cultura también debería hacer un poco de autocrítica en el sentido de que muchas veces no sabe contarse bien, de que a lo mejor esa mala imagen, esos conceptos negativos que tiene asociado, pues evidentemente la improvisación, el mundo teatral, el circo y tal, viene también en parte de dentro, o sea, de que, como decía Marcos de Quinto, se utiliza el lenguaje para separar, pero también se ha intentado en algunos círculos, en algunas ocasiones, que parezca que no se puede comunicar mejor o que es algo que depende del carisma o del talento de la persona en concreto, ¿no? Y quizás si yo tuviera que quedarme con algo del proyecto de Actúa Empresa o de otras empresas que ponen la inteligencia de las artes escénicas al servicio de otros ámbitos, es que todo el mundo puede comunicar mejor. Que se trata muchas veces, como ha dicho Santiago, de una voluntad de comunicar y que es algo que se trabaja y que es cuestión de ir practicándolo, ¿no? No sé cómo veis ese Sí, bueno, yo creo que un poco las sinergias de las que hablaba y de conocerse mejor un sector y otro, pues permiten enriquecer un poco las relaciones entre ambas y vencer un poco esos recelos que a veces pues la palabra patrocinio, la palabra beneficio, pues parece que están ahí un poquito contaminadas. No sé cómo lo veis desde el punto de vista de la empresa. Yo creo que es que para mí hay dos niveles, y con lo que hablaba en la mesa anterior. O sea, hay una parte en la que las empresas pueden patrocinar o hacer mecenazgo de una determinada actividad cultural, ya sea una exposición, y ponen dinero para que la exposición acontezca, una obra de teatro, pero creo que hay una parte que deberíamos de trabajar más y es cuando se cocrea empresa y cultura. Es decir, porque igual que vosotros tenéis vuestros directores creativos que no les gustan que se inmiscuyan en su proyecto, lo mismo pasa a este lado, o sea, exactamente igual. Entonces, creo que es interesante llevar proyectos como, por ejemplo, el de Cine Energía, que me parece un proyecto muy interesante, donde se ha vinculado el mundo de la cultura y donde se pasa, de repente, pues eso, empiezan siendo cortos y ahora tenemos un largo en cine, que también es el sueño de todo creativo, poder hacer un largo algún día. Entonces, creo que es ahí donde deberíamos de trabajar más de la mano, en crear cosas juntos, porque se pueden hacer cosas juntos, no es tú me das el dinero para poder hacer mi actividad. Las dos actividades juntas reportan beneficios que tiene que ser al final económico también, porque bueno, no dejamos todos de ser compañías que tienen que rendir cuentas. Sí, en tu caso, Rudolf. Sí, totalmente. Además, de lo que te das cuenta es que a veces el arte o el teatro parece algo abstracto y lejano, oye, o patrocino, o pago una entrada y voy, pero es que es verdad que luego te das cuenta que el teatro puede aprender de la empresa y acercarse y también conseguir o co-crear o que se pueda vender mejor un patrocinio o un lo que sea, pero en el fondo construir un mejor proyecto y también por parte de la empresa. Es que en el fondo es o hay al final o beneficio económico o se puede sostener la relación, pero hay un enriquecimiento para las dos partes de win-win o en el fondo será un patrocinio de que al consejero delegado le apasiona la música o le apasiona algo y es un tema temporal, pero acabará terminando cuando salga el consejero delegado o se hace de verdad con una visión de crecimiento y de, oye, esto nos compensa y nos interesa a los dos, que existe ese espacio, o si no, en el fondo, pues que tiene que poder ser así en la vida, o le interesan las cosas a las dos partes o a las tres partes o a todos los que participan, o no tiene sentido. Santiago, en vuestro caso, bueno, en tu opinión, ¿las empresas culturales trabajáis mucho y bien y lo contáis poco y regular? Bueno, yo creo que justamente lo que estaba apuntando antes Jacinto, todos podemos comunicar mejor. Y muchas veces el acto de comunicar parte, como también intentaba apuntar antes, de qué quiero comunicar. O sea, muchas veces falta esa reflexión. Dejamos que las cosas a veces se están produciendo por inercia. El hecho simplemente de plantear unos objetivos, de plantear realmente cuál es el proyecto, cuál es la estrategia, que es lo que realmente va a abrir la puerta de ya de entrada marcar unos objetivos y una dirección, ¿no? Y un poco al hilo de la pregunta y de lo que se estaba planteando, yo creo que es fantástico también para por ejemplo, en la experiencia de Actúa Empresa, yo siempre digo que nos consideramos unos privilegiados, porque fíjate, en este tiempo hemos trabajado con gente de los mejores profesionales del marketing en empresas tan diferentes como pueda ser McCann, Repsol o Microsoft. Y esa cultura de empresa que nosotros estamos recibiendo también, a la vez es un diálogo. Y establecer ese diálogo es importante porque eso nos va
a nosotros, digamos, abriendo la forma de, yo creo que, por ejemplo, en el proyecto en estos 3 años, pues el crecimiento, el punto de concreción, de calidad del trabajo que podemos hacer ahora, pues es evidentemente mucho mejor y podemos contarlo mucho mejor precisamente por esa experiencia de diálogo. Pues nos vamos acercando al final. José Antonio, no sé, en una frase, ¿con qué resumiríais esta última mesa redonda de la tarde? Pues empezamos por Marta. Yo creo que la cultura en general, y no solo las artes escénicas, contribuye a mejorar las personas, y cuando mejoras las personas desde el punto de vista personal, las mejoras profesionalmente. Por lo tanto, es una novedad para mí. Sí, Raquel. Totalmente de acuerdo con Marta. Yo creo que tenemos que trabajar más de la mano, porque las empresas tienen que ver lo importante que es este ámbito para nuestro propio desarrollo profesional. Sí, pues yo diría, me vas a permitir que diga, en vez de 1 a 3, porque creo que la de Marta ha sido fantástico. Mira, ya me marcan las señales horarias y dice 3 justas. No, pero creo que, quedando con lo que apuntaba antes Rudolf, el hecho de saber que estamos gestionando nuestro propio proyecto mejora el proyecto. El hecho de sentirnos mejores cada día nos hace también mejores en lo profesional y, sobre todo, ser conscientes de que pertenecemos a algo que va más allá de nosotros, que nos supera a nosotros mismos y que somos parte de un proyecto superior, sea una empresa, sea un proyecto cultural, nos hace mejor. Y esas 3 claves, lo digo porque hemos hablado bastante de formación, pero quizás esas 3 claves para mí son fundamentales para definir la motivación. Y yo creo que lo que nos hace falta, tanto en nuestras empresas, sean culturales o sea de cualquier tipo, es ese ambiente de motivación de las personas que están con nosotros. Rodolfo. Y en el fondo, enlazando con esto, si conseguimos gente que esté más motivada, es que es gente que sonreirá más en sus casas, en sus trabajos, y en el fondo estarán mejor las empresas por fuera y por dentro, con lo que en el fondo es que solo hay aspectos positivos si lo gestionamos bien, con lo que no tiene sentido no intentar apostar y construir un camino distinto o complementario a los que están en marcha en muchas empresas. Muy bien, pues como se han dicho prácticamente todas las cosas y el papel del moderador es repartir juego y no dar opiniones, creo que lo podemos dejar aquí. Simplemente quizás señalar que, igual que hemos descubierto que el teatro puede aportar mucho a las empresas, pues posiblemente las empresas también puedan aportar mucho al teatro y a las empresas culturales en general. Empresas pues como Macan seguramente que pueden ayudar también a algún proyecto cultural importante. Por supuesto, muchísimas gracias, José Antonio, muchísimas gracias también al resto de componentes de la mesa.